Y ya. Esta pregunta, como acabo de decir, tenemos que saber harto de números complejos, o sea, harto, comillas, harto. Entonces vamos a hacer como un bien repaso, muy repaso, de números complejos así a la rápida y a grandes rasgos. Va, nada que ver, nada que ver. Y nos vamos a la pizarra como siempre. Ahí sí. Entonces, antes de llegar y lanzarnos a números complejos, me interesa que recordemos, así como este diagrama que hay como de los conjuntos numéricos, pues así como cómo van apareciendo todo y así. Entonces, el primer conjunto que nosotros conocemos es el conjunto de los números naturales, ¿o no? Sí, los números para contar, el 1, 2, 3, 4, Sí. y así hasta mucho más allá. ¿Qué pasa si le ponemos el 0? ¿Qué conjunto numérico tenemos? Los cardinales. Cardinales, y eso lo escribimos Exacto. como la misma n, pero con un 0 abajo. Muy bien, esos son los cardinales. Y contienen a los naturales también. ¿Qué pasa si ahora ponemos los negativos? Entero. Los enteros, que le ponemos una z justamente. Y ahí tendríamos el conjunto de los enteros. Después, ¿qué pasa si hacemos divisiones con estos enteros? ¿Qué nos queda? Los racionales. Los racionales. Exacto. Entonces aquí tendríamos los racionales. Y los racionales aquí. ¿Y qué pasa si un número no es racional? Es complejo. Casi, pero no. O sea, irracional. Sería irracional, justamente. Entonces, vamos a poner esto de la siguiente manera, para que nos quede lo más correcto posible. Entonces serían los números irracionales, ¿sí? Que son como lo que no es, dentro de este rectángulo que se genera, así como finalmente, lo que no es racional es irracional. Y todo este rectángulo completo, ¿cómo se llama? Los reales. Los reales. Entonces aquí voy a ponerlo como acá arriba. Todo este rectángulo grande son los reales. Y si un número no es real, ¿qué vendría siendo? Complejo, imaginario. Voy a hacerlo como así ahora. Sería complejo, ¿sí? Y esto lleva una C con la rayita extraña que llevan todas estas letras. ¿Sí? Siempre he tenido esa duda. ¿Cuál es la manera correcta de decirle complejo o imaginario? Así a este rectángulo que acabamos de marcar es complejos, números complejos, ¿sí? Ok. Porque ahí tenéis, por ejemplo, el número 3 más 5i. Ya, alto spoiler que acabamos de hacer. Y este número es un número complejo. Claro, después nosotros decimos que si esto, si en vez de este 5 fuera un 0, entonces esto se nos va y nos quedaría el 3. Entonces sería un número real puro, ¿sí? Y si tuviéramos que esto fuera 0, tenemos por ejemplo ese 5i. Y ese 5i es lo que se conoce como un imaginario puro, ¿sí? Es decir, que no tiene parte real. Te podemos hablar que esto es la parte real y todo eso, ¿sí? A la calma. Eso, son como un caso particular de números complejos, porque el general así son números complejos, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que, bueno, esto de los números complejos aparece en situaciones tales como calcular esto, la raíz de -4, por ejemplo. ¿Qué pasa aquí? En uno de los videos anteriores dijimos que, bueno, no podíamos ni con el 2 ni con el -2 encontrarle valor a esto, ¿sí? Es porque hay un negativo dentro de una raíz de índice par. ¿Sí? Y por eso también decimos que las raíces de índice par no tienen, de números negativos, no existen en el conjunto de los números reales, porque aquí hay que recurrir a otras cosas, ¿sí? Entonces hay que recurrir particularmente a lo que nosotros conocemos como la unidad imaginaria. Entonces voy a poner aquí, unidad imaginaria. Voy a tratar que esto quede bonito porque esto es como nuevo. Unidad imaginaria, ahí sí. ¿Qué es la unidad imaginaria? Les pregunto. Esto es como de tercero medio, así como... Creo que era como la raíz de -1, la raíz cuadrada de -1. Pero ¿cómo hacemos la raíz de -1 si no podemos sacar raíces del número negativo? Acabamos de decirlo. Se representaba con una I. Ya se representaba con una i. Vamos a ponerle una i aquí entonces. Entonces, bueno, para darle así como un poco de rigor a esto, vamos a decir que la unidad imaginaria es solución de la siguiente ecuación. De la ecuación x cuadrado más 1 igual a 0. Que si nosotros despejamos de aquí, nos queda que x cuadrado es igual a -1. Y ahí encontramos algo que al cuadrado nos da -1, como por definición. Sabemos que en los números reales eso no pasa, pero
ya vamos a ver qué sucede aquí. Entonces, y la escribimos como i, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa de esto son qué pasa con las potencias de la unidad imaginaria. ¿Sí? Así como i elevado a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, ya muchas cosas. Entonces, vamos de a poco. I elevado a 0. ¿Qué sería? ¿O cómo sería? ¿O cuánto sería? ¿Sería 1? ¿Por qué? Ah, bueno, porque cuando algo está elevado a 0 es 1. Siempre y cuando este algo no sea 0, porque eso elevado a 0 no se podía. Exacto. Sí, Ya, sí, sí. entonces, esto sería 1. ¿Sí? Bacán. I elevado a 1. Y Y porque cualquier cosa elevado a 1 es la misma cualquier cosa. Y aquí es donde empieza lo interesante. I cuadrado. menos 1. Menos 1. ¿Y por qué? Porque a mí me dijeron que me aprendiera 1 y menos 1, 1 y. Ya. La raíz. 1i menos 1 menos i. Ya. Es porque esta unidad imaginaria i es solución de esta ecuación. Entonces, si nosotros la ponemos en este valor de x, ¿sabes que me quedó súper fea esa x? Si la Y ponemos quedó en bien. es que la vuelta que le quedó ahí no, nada que ver. Y ahora me quedó peor. Bueno, si la ponemos en esta x, debería cumplirse esta igualdad. Entonces, reemplacemos. Y voy a marcar esto para que... O sea, que tendríamos que i cuadrado más 1 es igual a 0. Despejamos i un poco. Sería i cuadrado va a ser igual a menos 1. Y ahí lo tenemos. Mira tú. Entonces i cuadrado es igual a menos 1. Estaba bien. Y por último, i al cubo. O sea, no por último, pero casi al último. Menos sí. Menos i. ¿Y por qué menos i? Porque es la que Ni falta. idea. Sí, porque es la Ya. que falta. I al cubo, con propiedad de la potencia, sería i por i cuadrado, ¿no? Y esto sería Claro, i no sé. por menos 1. Y esto es Sí. menos i. Ah, mira, como todo empieza a cobrar sentido en esta vida. Yo encuentro horrible que esto no lo expliquen así como, porque igual no es difícil, pues, acá no es súper fácil. Ya, No, a nosotros nos enseñaron como, ya, cabros, miren este como triangulito, apréndenselo. Ya, ok. listo, venga. No, pues aquí lo tenemos un poco más fundamentado. ¿Qué pasa si seguimos con las que vienen? Pues así como con i a la cuarta, así como i a la quinta, i a la sexta, i a la séptima. Si nosotros hacemos esto, ya por cosa de tiempo no lo vamos a hacer, porque si hubiéramos estado en la clase de números complejos, lo íbamos a hacer. Aquí nos quedaría 1 y menos 1 y menos i. Acto de fe de que esto es así. ¿Y qué relación pueden encontrar aquí con lo anterior? Yo me acuerdo que para esto se podía dividir, como dividir entre comillas el exponente y el resto Ya, sí, era el. es que a eso quiero llegar. Pero ¿cómo nos damos cuenta de eso? Porque aquí se repite, ¿cierto? Cada 4 se van repitiendo. Y si lo sigue haciendo así como con i elevado a 8, 9, 10, 11, y así todo el rato, se van repitiendo. Entonces, básicamente nosotros nos vamos a quedar con las primeras de acá. ¿Sí? Porque estas se repiten. Entonces, ¿cómo hacemos si tenemos una potencia más grande? No sé, pues, i elevado a, estoy inventando, 17. ¿Qué haríamos aquí? Si le preguntasen en la prueba, i elevado a 17, ¿cuánto es? Lo que dije delante, pues se divide el número por 4 y el resto es el que queda como potencia. Entonces, 17 dividido en 4 sería 4 y sobraría 1. Entonces sería i elevado a 1. I elevado a 1, Y según tú. quedaría ahí. Y eso sí. Claro, la Cata dijo, bueno, dividamos este 17. 17 dividido 4 para ver cuántas repeticiones hay. Y lo que no es repetición, digamos, es lo que nos va a quedar. Entonces, esto es 4, hay 4 repeticiones y más encima nos pasamos una a la que sigue, ¿cierto? Porque aquí sobra 1. 4 por 4, 16, pero 17, 1. Entonces, este es el número que queda acá. Y lo voy a hacer allá. Y bueno, y ahí i elevado a 1 es i y nos queda i solamente. Ah, bacán. Eso, po. Eso, bueno, aquí podríamos decir un par de propiedades más, pero que ya no nos quitan más tiempo y no es tan necesario. Así como, ¿qué pasa cuando uno suma 4 términos consecutivos? ¿Qué pasa cuando uno multiplica 4 potencias consecutivas? Eso quise decir. Entonces, bueno, esa es la unidad imaginaria. Entonces, ¿dónde aparece la unidad imaginaria? En los números complejos. Ahora sí.
números complejos. Ahí está. Números complejos van a ser números de la siguiente forma, que vamos a escribir como z, no sé por qué ahora se le ocurre poner z, y son de la siguiente forma: a más bi, donde a y b son, adivinen, números reales, y la i, la unidad imaginaria. I es la unidad imaginaria. ¿Sí? Entonces, tenemos formas de representar este número complejo. Entonces, la primera forma es la forma binómica. ¿Cómo es eso? Bueno, la forma binómica es tal cual como lo acabamos de escribir, binómica. Z igual a más b. Y aquí distinguimos dos cosas, la parte real y la parte imaginaria. Esto sí que lo necesitamos para la pregunta. En este caso, a, el número que no tiene i, va a ser la parte real. Parte real de z. Y eso lo escribimos como así, re de real de z, la parte real de z. ¿Sí? Y en este caso la parte real de z sería a. Y también tenemos la parte imaginaria, que sería solamente la b. Vamos a ponerle aquí parte imaginaria. Y la parte imaginaria, bueno, la escribimos como im, súper creativamente, de z. ¿Sí? Y la parte imaginaria aquí es b, es solamente la b, no bi, no el término completo, sería el coeficiente que acompaña a la unidad imaginaria. ¿Sí? Esa es la forma binómica y bueno, es como lo definimos un poco igual. Eso, pues. ¿Y qué otra forma tenemos de representarlo? Tenemos la forma cartesiana. La forma cartesiana. Y para eso necesitamos ni más ni menos que un plano cartesiano. Donde nosotros aquí ponemos en el eje X, digamos, la parte real del número complejo y aquí la parte imaginaria, en el eje Y del número complejo. Entonces, si este número fuera aquí el mismo, a más bi, aquí pondríamos a y aquí pondríamos b, ¿o no? Y aquí más o menos, ¿sí? Estaría el punto a, b. Entonces, esta es una forma de representar el número complejo, como un punto en este plano. ¿Sí? Como este punto va a representar este número complejo. ¿Sí? Porque cualquier cambio que le hagamos a A o a B va a representar otro punto. ¿Sí? Y otro punto tiene también otros valores para A y para B. Entonces ahí está. Y también podemos representarlo como este vector que va hacia allá. ¿Sí? Bueno, de vectores vamos a hablar un poco más adelante, pero básicamente esto, una flecha. ¿Sí? Entonces tenemos el número complejo aquí o el número complejo acá. Es la misma cosa. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, clarísimo. Ya. Hasta aquí podríamos dejar esto y podríamos Gracias. abordar la pregunta así súper de pana. Porque yo voy a mencionar 3 cosas más solo por si es que llegasen así como a preguntarlo, así como a mencionarlo por lo menos. Vamos a considerar el siguiente número complejo, genérico también. Aquí, bueno, hubiese sido bacán hacer como ejercicios de esto, así como, y huevas por el estilo, pero bueno, no se puede. El siguiente número complejo. Definimos lo siguiente. El conjugado. ¿Qué es el conjugado de un número complejo? Me acuerdo que se le simbolizaba como el número complejo con una rayita arriba. Así en este caso z con una rayita. ¿Ya? Sí. Sí, así se escribe. Y si Sí. no me equivoco, era que la parte imaginaria o la real, no, eso no me acuerdo, pero como que cambiaban los signos. Delante hablaste todo el rato de que son complejas conjugadas y no ni idea qué son. Sí, que se me fue. Ya. Podríamos volver a ecuación cuadrática para saber cómo es, pero vamos a decirlo solamente para ahorrarnos tiempo. Es la parte imaginaria la que cambia. ¿Sí? Entonces, si aquí llega, no sé, pues 3 más 4i, este va a ser 3 menos 4i. ¿Sí? Eso, pues es el conjugado. También tenemos el opuesto. El opuesto de un número complejo. ¿Y cómo sería el opuesto de un número complejo? Se escribe como menos z. ¿Cómo sería menos z? Sería tanto la parte real como imaginaria cambian de signo. Claro, menos a, menos b. Porque en el fondo es como, así como súper algebraicamente, pues. Es como ponerle un menos a esto y, bueno, nos queda menos a, menos b. ¿Sí? Es exactamente la misma cosa. Uy. Queda a menos b. Menos a, menos b. Ahí sí.
Y la última cosa que podemos mencionar, o que me interesa así como ver aquí, es saber qué es el módulo de un número complejo. El módulo. ¿Qué pasa aquí? Esa era la parte, como la raíz de la parte real elevada a 2 y la parte compleja elevada o imaginaria elevada. Sí, por ahí va cómo se calcula, pero ¿qué es? Es la distancia que hay desde el origen así como al extremo o al número complejo. Ya, ponerle aquí el Sí, z para se llama módulo porque es un vector. número complejo. El módulo de un vector se llama módulo por esto o esto se llama módulo por el módulo del vector. ¿Qué vino primero? Yo creo que vino primero el vector. ¿Tú dices? Puede ser, puede ser, puede ser. Porque igual los vectores, al módulo de un vector se le llama magnitud. En la física sobre todo se le llama harto magnitud. ¿Y por qué aquí no Entonces se ocupa quizás, magnitud? porque quizás vino cuando se dieron cuenta que, cabros, creo que no podemos resolver los números complejos como como resolvemos lo demás, así que vamos a ponerle módulo. Puede ser, puede ser, puede ser. Oye, la distancia que hay desde el origen a un número, en los números reales se llamaba valor absoluto, ¿o no? Y lo simbolizábamos así, con dos rayitas. Entonces aquí es lo mismo, las dos rayitas en el número complejo. Porque no se calcula igual, claramente no. ¿Cómo se calcula aquí? Yo lo dije para la raíz cuadrada de a elevado a 2 más b elevado a 2. ¿Segura? Sí. Ya, efectivamente, así es. Y esto Buenísimo. se ve súper rápido con esto. Tenemos aquí A, tenemos aquí B y aquí el punto. Entonces, esto de acá sería la distancia. Entonces, bueno, aquí vemos que es un triángulo rectángulo, esto es A y esto es B. Y este es el módulo de Z. Y haciendo Pitágoras, así como A cuadrado más B cuadrado es igual al módulo de Z cuadrado. Módulo al cuadrado, ahí sí, nada que ver ese cuadrado. Y sacando esta raíz, bueno, llegamos a esto que está acá. ¿Sí? Y como A cuadrado y B cuadrado son positivos, se puede hacer. Ya pues, ya pues, ya pues, ya pues. Eso sería, ¿sí? Como un repaso bien rápido de números complejos. Y ahora sí, volvamos a la pregunta que nos trajo hasta acá. Dice acá, considere la ecuación ax cuadrado más bx igual a menos c, con a, b y c números reales, una ecuación cuadrática cualquiera. ¿Cuál de las siguientes condiciones es suficiente para concluir que las soluciones de dicha ecuación tienen parte real igual a 0 y parte imaginaria distinta de 0? ¿Qué se les ocurre aquí? Ah, Yo creo que primero que todo habría que reordenar la ecuación, volverla a escribir con el c al otro lado, como ¿Ya? para ordenarnos. Entonces tú decías así como esta ecuación, voy a escribirla acá arriba, las cosas como sería son. eh, ax cuadrado más bx más c igual a 0, ¿no? Yes. Ya, para verlo más mejor. Muy bien. Eh, ya, pues, ¿qué tiene que No, pasar no estoy entonces? segura, no estoy segura, pero yo creo que el discriminante tendría que ser menor que cero, ¿no? Es que como dice que tienen parte real igual a cero y parte imaginaria distinta a cero, y me confundo. Ya, Pero supongo entonces que el ya discriminante. estamos viendo que es un número complejo, ¿sí? Pero un número complejo, igual, más o menos lo dijimos, no sé, pues, a más b. Si esta b hubiera sido 0, esto se nos va y nos queda este número real, ¿sí? Entonces, claro, pues tenemos que ver qué pasa con las partes reales e imaginarias para ver si es real o si son complejas. Entonces dice que parte imaginaria distinta de 0 y la parte real igual a 0. Entonces, las soluciones, ya si lo ponemos así como x1 sería algo por hipo, ¿sí? Y la otra sería otro algo, que lo voy a poner así, por i, que no quiero decir que ese sea algo todavía. Eh, entonces, serían números complejos, en el fondo, ¿sí? O sea, números imaginarios. Entonces, ya, efectivamente, como son números complejos, números imaginarios, podemos decir que el discriminante es 0.
Ya, de ahí tenemos algo para partir por lo menos. No, pues no sería menor que 0. Eso, sería menor que 0. Eso. Me le equivoqué. Para ver si están atentos. Muy bien. ¿Qué es menor que 0? ¿Y qué sucede ahora? Definir qué, como eso, po. Entonces, no sé. Por ser yo iría descartando el tiro. La A ya no puede ser, porque ya dijimos que el discriminante, que es B elevado a 2 menos 4AC, tiene que ser menor que 0, porque dice que es igual a 0. Ya, y aquí tenemos el discriminante, y aquí dice que el discriminante es 0, y si el discriminante fuera 0, se contradice con lo que tenemos acá. Entonces Sí. ya está. Bacán. La C tampoco puede ser, porque si La C, la por ser el alternativa B es 0. 0, si la B es 0, se nos elimina el término de B elevado a 2, nos queda menos 4AC. Ah, no, pues sí puede ser, porque nos quedaría un término negativo. Ya, a la calma. Entonces vamos a ordenar esto. Vamos a ordenar esto porque igual verlas por una, según yo, igual es más o menos complicado. Cuando nosotros resolvemos una ecuación cuadrática, llegamos a las siguientes dos soluciones, o a la siguiente solución. Menos b más menos la raíz del discriminante partido por 2a, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces aquí dice, bueno, si las separamos, aquí tendríamos menos b partido en 2a más raíz de discriminante partido en 2a. Y la otra sería menos b partido en 2a menos raíz de discriminante partido en 2a. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si el discriminante fuera negativo, aquí tendríamos la raíz de un número negativo. ¿Cierto? Ponte tú que acá tengamos raíz de menos 4. Esta raíz de menos 4 nosotros podemos escribirla como raíz de 4 por i. Entonces, y todo esto finalmente nos va a quedar la parte imaginaria de este número complejo que aparece aquí. ¿Sí o no? ¿Se logra ver así como? Sí. Sí, ya. Pero tú por comodidad los separaste como para poder hacer ese... Claro, para esa que precisión. podamos verlo, así como... Porque, claro, aquí también podemos decir, no, pero aquí está, de aquí sale la parte real, de aquí sale la parte imaginaria. Pero como que aquí queda más claro, ¿no? Así como... Sí, ¿Sí? qué más claro. Ya, nice. Entonces, claro, esta va a ser la parte imaginaria, esto va a ser la parte imaginaria y esta también, ¿sí? Entonces, ¿qué dice acá? La parte real de cada solución es 0. Entonces, esto que es la parte real es 0. Chao, chao. ¿Cómo nos quedarían entonces las soluciones? Nos quedaría, bueno, x1 igual a ver cómo ponemos esto. Espérame. Sería la raíz del discriminante, sería la parte imaginaria, ¿no? Entonces podríamos poner aquí como valor absoluto para que nos quede positivo, y esto por i. Y esto partido en 2a. ¿Sí? Ahí tendríamos el primer número complejo, o sea, la primera solución. Y la segunda sería lo mismo, pero con menos. Entonces, la otra sería lo mismo, pero con menos. ¿Se entendió esto de esta notación que ocupé con el valor absoluto adentro? ¿O ¿Ocupaste el valor absoluto? para que ¿Ocupaste el quede valor absoluto positiva la raíz? Justamente como para ya. sacar ese negativo. ¿Ya? Es solamente por una cosa de escritura. Ya, y tenemos esas dos soluciones. ¿Sí? Entonces, ahora veamos. ¿Cuál de todas estas opciones nos permite asegurar esto? ¿Qué pasa si C fuera negativo? ¿Qué creen ustedes? ¿Nos serviría o no nos serviría nada? No sirve, porque si el término AC o C es negativo, quedaría positivo, como el discriminante. Ya, Porque sacado al ser del menos 4AC, discriminante. Entonces, tú sí. decís, seguir trabajando el discriminante. Así como... Pero es que tú formas también se puede discriminante, porque si te das cuenta está el discriminante ahí por ahí, no sé. a ver, de nuevo. No, que te digo que también está el discriminante como tú escribiste en las razones, o sea, los ceros. Los ceros, las raíces, las soluciones, Eso se llaman, mismo. ¿ya? ¿Cómo sería entonces? ¿Cómo cuál es la correcta? No, ¿cómo desarrollar lo que decís tú? Que como tenemos b elevado a 2 menos 4AC,
si nuestro, como las letras AC o la C o la A solamente fuera negativa, menos por menos nos daría más y terminaríamos teniendo un número positivo. Ah, No ya, menos. entonces, espérate, eso viene del discriminante. Aquí es b cuadrado menos 4ac, espérame. Eso nomás, pero b en este caso tiene que ser 0, ¿no? Porque eso fue lo que me faltó mencionar. Para que esta parte real que decíamos aquí al principio fuera 0, esto de acá, la b tiene que ser 0. Así 0 partido por lo que sea, Sí. va a dar 0. 0 partido por, menos 0 partido por lo que sea, va a dar 0. Entonces esto tiene que ser 0. Entonces si b es 0, esto de aquí se nos hace 0. ¿Sí? Y el discriminante finalmente nos quedaría menos 4ac. Y esto nosotros sabemos que es negativo. Y ahora sí. Sí. Nótese que tenemos que b era 0. Entonces b0, b0, b0. Entonces nos falta saber qué pasa con a y con c. Y ahora sí. Este menos 4 pasa dividiendo, ¿no? Sí. ¿Y cómo nos queda? Hace Menor que 0 partido por 4 y eso es, o sea, por menos 4 y eso es 0, ¿o no? Sí. algo hiciste mal ahí, como que está negativo, pues, entonces había que multiplicar por menos 1 y después se va dividiendo y ahí cambió de ladito. Muy bien, muy bien, muy Y bien. así. Ahí está, pues. Esa es la propiedad que yo dije que siempre está para equivocarse. Entonces aquí Oh, pero AC. tengo una consulta. Uh-huh. Que el por menos 1 se supone que lo hacemos como antes, ¿cierto? Porque aunque sea menos 4, como está unido a A por C, eso no hace que como nuestras incógnitas también sean negativas, ¿cierto? No necesariamente, pues. Aquí lo que nosotros dijimos, bueno, este menos 4 que está acá, lo vamos a pasar dividiendo, ¿cierto? Sí. Entonces, al pasarlo dividiendo, estamos pasando algo que es negativo. Y si dividimos por algo que es negativo, Sí, se verdad. cambia lo que dijimos. Cambia. ¿Sí? No Sí, sí, explicamos me mucho acuerdo. por qué se cambia, pero se cambia. ¿Sí? Acto de fe que se cambia. No perdimos tiempo en eso. Y ahí por eso queda así, AC mayor que 0. Y que también habíamos dicho que B, de acá arriba habíamos dicho que B era 0. Y eso lo tenemos en la alternativa E. ¿Sí? La C no podría ser porque no nos especifica nada. Claro, porque aquí C es positivo, pero ¿qué pasa si A es negativo? Ah, ok, ok. ¿Cachai? Así como al diablo. Ahí sería, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros le pegamos todo el repaso a números complejos solamente para saber esto de que la parte real era 0 y quién es la parte real, y saber que esto era 0 y que por eso B tenía que ser 0 para sacar esto de aquí, que es la parte de acá en el fondo. Y lo demás salía del discriminante nomás. Esto yo lo puse como para rellenar, así como. ¿Sí? Bueno, eso. Sí, Como clarísimo. para cachar. Eso. Justamente. ¿Dedito para arriba entonces? Así es. Nice.